Esta mañana, en el arranque, hablábamos en voz alta de ruido de tambores. Ruido de tambores por las llamadas, qué cosa mágica, la conjunción, los colectivos, la cultura popular. Ruido de tambores, tambores de guerra en este caso, la invasión, lo que se viene, me parece, en la República Bolivariana Venezolana. Pero ruido de tambores también tienen que ver algunas declaraciones de gente que en realidad, si uno lo piensa bien, me parece que el ruido subieron y bajaron la intensidad, pero nunca dejó de existir. No sé, estoy pensando en voz alta, pero quien quiero que reflexione en voz alta en torno al ruido de tambores es quien está al otro lado de la línea. Raúl Olivera del Observatorio Lucy Barburu. Raúl, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien. Yo hacía como una imagen de ruido de tambores. Yo quería, en torno a declaraciones que suenan a ruido de tambores, una reflexión de tu parte, que has estado tan comprometido con todo el tema que tiene que ver la defensa de los derechos humanos. Bueno, yo creo que se instaló en un momento muy especial de la vida del país, ¿no? En la campaña, en la campaña electoral, nuevamente aparece el tema del pasado, o sea, contradiciendo de alguna manera lo que han sido muchas veces ciertas opiniones de carácter político, cuando dice, bueno, esto es un tema que no importa a nadie, que hay otros temas más importantes, que hay que mirar para adelante y no mirar para el pasado, pero de alguna manera desde la salida de la dictadura hasta el día de hoy, de alguna manera este tema ha aparecido, de alguna manera a veces ha ordenado el tema de los debates, más allá de que efectivamente uno percibe, salvo de muy contados actores políticos, la omisión del tema. O sea, como que en realidad esto no está incluido dentro de la agenda de las obligaciones que tiene el Estado, y en ese caso juega un papel muy importante quien esté al frente del Estado, cómo resolver o terminar de resolver o terminar de encarar efectivamente la deuda que Uruguay tiene con la comunidad internacional con relación a su pasado. Con la comunidad internacional y con nosotros mismos, ¿no? Sí, por supuesto. Y en ese marco, ¿cómo has visto algunas declaraciones y algunas propuestas, incluso algo rocambolescas, por usar un término suave? Sí, a mí en principio, yo ya lo dije, al principio me resultó extraño que desde una persona que ocupa un cargo importante en la estructura del Estado, porque el Estado Mayor de la Defensa no es un oficinista de cuarta sentado en un escritorio, sino que de alguna manera desempeña un papel muy importante en lo que tiene que ver con una parte del aparato del Estado que sin ninguna duda es muy importante en nuestras sociedades. Entonces me resultó extraño que un funcionario de esa categoría y de ese lugar se refiriera al tema de la necesidad, digamos, de garantías para que el Estado dé respuesta, digamos, a una interrogante o a los elementos que de alguna manera contribuyan a resolver algunas cuentas pendientes del pasado. Eso en primera instancia. En segunda instancia, la otra preocupación fue que de alguna manera, y no es solamente en la declaración de Ramuspe, sino en otras declaraciones, inclusive hasta se ha insinuado en alguna sentencia judicial donde algún juez ha reflexionado diciendo, bueno, ya que se ve que con las posiciones actuales de la Corte, en última instancia, la impunidad, el fondo de la impunidad existe, habrá que pensar otras formas para encarar el tema del pasado. Todo eso es un elemento de alguna manera sobrevuela en muchas opiniones, no dichas claramente, que es de alguna manera volver a desandar un camino que el Uruguay había hecho. ¿Cuál es el camino que yo me estoy refiriendo? Recordemos que el Uruguay cuando
previo a la salida de la dictadura, cuando existía la Concertación Nacional Programática, cuando inclusive en el momento en el cual ya se conocían los resultados de la primera elección democrática en el Uruguay, algunos organismos de derechos humanos muy prestigiosos acá en el Uruguay, como eran Familiares, Serpaz y el Sur, creo que hasta el PCNT estaba en esa, habían sacado un comunicado, una declaración donde la cual reclamaban que la nueva institucionalidad, el nuevo gobierno democrático, instalar a nivel parlamentario una comisión investigadora sobre los crímenes del terrorismo de Estado. O sea, hubo un reclamo desde la sociedad civil para que el Estado uruguayo encarara las violaciones de los derechos humanos en general. Y hubo una violación. No constreñía el tema solamente a encontrar los restos o a aclarar el tema de los desaparecidos. ¿Qué es lo que hace el Parlamento? Crea efectivamente una comisión, pero ya no es una comisión sobre los crímenes de terrorismo de Estado, sino sobre personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Entonces, a partir de ahí se inicia un proceso donde de alguna manera se intenta constreñir el tema de nuestro pasado solamente en el tema de los desaparecidos. Que ojo al gol, no hay que desestimar que efectivamente ante la figura de la desaparición forzada nos encontramos ante uno de los mecanismos más terribles y más aceitados que de alguna manera construyeron los estados para sojuzgar a la población civil. Entonces, ese fue un movimiento que después tiene su correlato en las investigaciones, digamos, que hace Sambucetti en el cumplimiento del artículo 4. Pero antes de eso, si tú me permites, yo te decía que hubo una violación, pues yo lo recuerdo muy vívidamente, de José Germán Araujo, director aquí de esta radio, este humilde servidor allí en el Parlamento. Hubo una grosera violación en esa comisión que tú estás planteando de investigación parlamentaria, que se filtra el testimonio de una persona que dice saber quién fue el que asesinó a Selmar Michelini. Claro. Desde el mismo Parlamento, desde la misma comisión, restringida como tú señalas, penosamente hubo quien violó éticamente ese acuerdo. Sí, porque recordemos que eso fue en el marco de otra comisión investigadora, que es la única que se cree con relación a un delito que no era desaparición forzada. Claro. Los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Pero ese precedente generó para la otra comisión ya un antecedente tristísimo. Claro, por supuesto. Entonces, y además, fíjate vos que el Parlamento crea una comisión investigadora para investigar dos crímenes no, porque en realidad también estaba incluido lo de los otros compañeros que de alguna manera fueron ejecutados el mismo día que Michelini y Gutiérrez Ruiz, pero también ahí dejan de lado al resto de los asesinatos, al resto de las torturas, al resto de las prisiones ilegítimas, los delitos sexuales y todas esas cosas. Bueno, pero volvamos entonces a Sambucetti, volvamos, sí. ¿Qué es lo que hace Sambucetti cuando tiene que investigar el artículo 4? Solamente sobre el tema de los desaparecidos, bueno, llega a la conclusión de que no había responsabilidad de los militares. Después hay otra nueva tentativa, que es el tema de la aparición de la Comisión para la Paz. Ahora, ahí se produce nuevamente otra limitación. Ya no se trata de establecer qué pasó con los desaparecidos, el dónde, cuándo, cómo y quién, sino que solamente saber cuándo ocurrió el hecho y encontrar los restos. La conclusión que no encontramos en aquel momento fue que no había que buscar los restos porque los restos habían sido incinerados, arrojados al mar, y después empezaron a aparecer, pero por actividad, digamos, de la sociedad civil y las denuncias, empezaron a aparecer en los cuarteles. Entonces, hubo todo un movimiento, digamos, desde el Estado para de alguna manera poner el tema de nuestro pasado reciente solamente en encontrar los restos de los desaparecidos. Ahora, hay un avance que se produce en este último gobierno de Tabaré Vázquez, que es cuando crea el grupo de trabajo por verdad y justicia. Independientemente del juicio que tengamos sobre la efectividad y la eficacia que ha tenido ese grupo,
pero su constitución y los elementos que determinan su actuación ya no están constreñidos solamente al tema de la desaparición, y menos todavía solamente a encontrar los restos desaparecidos, sino que se refiere a todos los delitos cometidos en el terrorismo de Estado. Eso, sumado a la sentencia del caso Gelman, es lo que produce hoy que efectivamente existan innumerables, más de 2 centenares de causas de violación de derechos humanos en los juzgados, y que de alguna manera se hayan procesado algunos de los responsables. Entonces, que aparezca hoy nuevamente como el elemento central que de alguna manera solucionaría el tema de nuestro pasado reciente por la entrega de alguna información que permite ubicar el resto de los desaparecidos, es nuevamente un paso atrás. Y en ese marco, si le agregamos el tema de que se pidan determinadas garantías, que dicho en otras palabras, es entregar información al cambio de impunidad, nos encontramos ante un hecho preocupante que debe ser objeto, digamos, de preocupación por parte de la sociedad civil y parte de los debates que hoy debemos tener este año, ¿no? Estoy pensando en otro agravante, en este caso en la Comisión para la Paz. Estaba limitado el tema, pero en esa limitación recuerdo muy vividamente el informe que decía que el maestro Julio Castro en realidad se les había ido de la mano en una sección de tortura, en un interrogatorio, y que sus restos habían sido incinerados y habían sido arrojados al Río de la Plata, y resulta que había sido fusilado y estaba enterrado en un cuartel. Sí, es que esa y otras, y la gran mayoría, digamos, de las mentiras que de alguna manera han sido el corolario de todo este aspecto. Entonces hoy cuando, por ejemplo, una de las cosas que se analiza, o por lo menos está dentro de las declaraciones a veces de los militares, y los militares ya no tenemos archivos. Yo creo que en ningún archivo vamos a encontrar que digan, bueno, tal día desaparecimos a fulano de tal y lo enterramos en tal lado. Es decir, los delincuentes, y efectivamente los militares fueron delincuentes, nunca dejan documentados sus delitos. Entonces eso no es lo que vamos a encontrar. Los archivos lo que permiten a veces es tener elementos de contexto para permitir establecer las responsabilidades y algunos elementos. Efectivamente, como eso no está en ningún documento, está en conocimiento de unas personas. Y eso es de alguna manera lo que ha sido mantenido, digamos, por parte de los que saben, como eventual moneda de cambio, o si no simplemente como continuidad del delito que cometieron cuando hicieron desaparecer a una persona. Entonces eso es lo que de alguna manera debería de preocupar. Yo te invito a una breve pausa. Gracias. Nos quedamos con el ruido de tambores. ¿Está o no está? ¿El comandante jefe del ejército es un futuro candidato a la presidencia? Desde hace 30 años, en este mismo punto del dial, apostamos a esta cosa maravillosa que es la comunicación. En la reflexión, íntima o compartida, en la crítica, en el encuentro y en el desencuentro, siempre generamos espacios de ida y vuelta. Siempre en la siembra de afectos y encuentros. Amargueando, con Alberto Silva y Marcelo Díaz. Esta mañana, gente, estamos conversando con Raúl Olivera del Observatorio Lucio Ibarburu a propósito de hechos que tienen que ver con el presente, que tienen que ver con el pasado, pero que tienen que ver con la construcción del futuro. ¿Cómo estás viendo este momento, algunas declaraciones? ¿Cómo estás viendo algunas cosas que pasaron aquí en este febrero? ¿Y cómo estás viendo la proyección de este año, Raúl? Bueno, justamente hoy, 9 de febrero, es una fecha que ocurrió, sobre un hecho que ocurrió hace mucho tiempo y que probablemente las nuevas generaciones no lo tengan presente, pero que sería necesario que no olvidarlo, o sea, que ver cómo transmitimos de alguna manera desde la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos y desde el sistema político, lo que fue el comienzo de la instauración del autoritarismo acá en el Uruguay.
y las confusiones y los errores que muchas veces tuvo también la izquierda con relación a la consideración del aparato armado del Estado. Recordemos que tenemos experiencia de lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en varios lugares del mundo, donde de alguna manera el atajo de pensar que la solución de algunos problemas de las sociedades nuestras viene por la instalación de ese sector que se presenta, digamos, en el universo, digamos, por sobre fuera de lo político y por lo tanto fuera de los males que se le atribuyen a la política, a la corrupción, bueno, todos esos aspectos, cosas que por otro lado recordemos que no es tan así. No me explico a veces cómo quedó en el olvido y no hubo un seguimiento de lo que pasó con las causas penales que hubieron, por ejemplo, contra el personal de la Armada por delitos de corrupción, de peculado y de mal manejo de los dineros públicos, o lo que pasó ahora con toda la estructura de la jefatura de policía de Artigas. Bueno, todos esos elementos nos llevan a que efectivamente ese estamento, digamos, del Estado uruguayo no está libre de todos los males que quiere solamente atribuirle al sistema político. Entonces, lo que pasó acá cerca de donde estamos conversando, Raúl, en el mausoleo al mejor de nosotros. Sí, pues, por supuesto nunca se investigó la operación Conserva, bueno, y el enriquecimiento de alguna manera por parte de muchos de los militares en todo el periodo de la dictadura. Entonces, en ese sentido nos parece que deberíamos de estar reflexionando de alguna manera sobre el especial atención que debe poner el sistema político, o sea, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, sobre las incursiones o sobre los elementos que se le empiezan a entregar a esos estamentos del Estado, digamos, en algo que era muy muy claramente denunciado y fundamentado por el general Nicandro con relación a las actividades que de alguna manera se le encomendaban a las Fuerzas Armadas como una forma, digamos, de instalarlas a nivel de la sociedad. Entonces, en ese sentido, nos parece que eso, sumado a toda la historia de estos 40 años de impunidad que todavía seguimos viviendo, sería un insumo interesante para las nuevas generaciones. Y sobre todo, cuando aparecen determinados modelos que de alguna manera se piensa que pueden ser de aplicación acá en Uruguay, como es el modelo de Sudáfrica, donde con asombro escuché el otro día que el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, una persona que estuvo muy vinculado al tema de derechos humanos, considera que es una salida satisfactoria, cuando en realidad el proceso de Sudáfrica fue un proceso de impunidad, claramente cuestionado a nivel internacional, y solamente sostenido por una concesión de lo que se llama la justicia restaurativa, que es de alguna manera sentar a la víctima y al victimario para llegar a una solución de consenso. No hay consenso en ese aspecto, me parece. Ya lo que debe haber es verdad, memoria y justicia con relación a esos aspectos, porque si no estaremos hipotecando algo que está dicho en una consigna, que es el nunca más. O sea, de cómo las sociedades se plantean frente a estos desafíos de manera tal que se proyecte para el futuro como un ejemplo de las conductas que no se deben aplicar y que en caso de ser aplicadas van a sufrir el peso de la ley con todas las consecuencias que eso significa, ¿no? En este marco y en torno a esta temática, yo no he escuchado casi pronunciamientos. Si te pregunto a ti una reflexión, el actual comandante en jefe del ejército, todo indica, va a ser candidato a la presidencia. Acaban de inscribir un partido político que lo tiene a él como orientador. Está su señora esposa allí entre los pilares de la construcción de este espacio político. ¿Cómo ves esta situación? Pues yo no recuerdo antecedentes. No, desde ese punto de vista tan claramente volcado hacia el espectro militar, no. Sí, hubieron candidatos, por supuesto, que
que habían sido integrantes del ejército, lo fue Gestido, lo fue el propio Sereñi, lo fue... Si vamos para atrás en la historia vamos a encontrar varios que provienen de ese lado. Pero sin ninguna duda es un nuevo intento de algo que ha venido fracasando por uno de los aspectos, me parece interesante, que tiene nuestra sociedad, que es un sentimiento justamente antimilitarista bastante profunda. Entonces muchas veces cuando se ha intentado establecer el partido militar, siempre ha fracasado. Pero no hay que dormirse sobre los laureles y me parece que hay que estar claramente atento, aunque hago el llamamiento que de alguna manera a veces, y no una vez, sino varias veces en estos últimos tiempos, nos parece que el comandante jefe del ejército se ha pasado de la línea de lo que le corresponde y puede hacer desde el cargo en el cual está actualmente ocupando. Entonces, en ese marco también llamo la atención al sistema político para que, en ese sentido, sea más riguroso con esta persona, ¿no? Sí, yo recuerdo el caso de Balestrino, aquella intentona de partido político del ejército, pero el caso de Gestido fue dentro del Partido Colorado. Claro. En el caso de Sereñi y Ballista fue en la conjunción de partidos políticos de izquierda, pero crear un partido político, yo creo que no hay antecedentes en Uruguay. Sí, hubo algunos, yo no los tengo muy claramente presentes, pero hubo algunos intentos que en realidad fueron como los Baccaray, murieron antes de nacer, ¿no? Pero sin ninguna duda, en este caso, solamente pensando en el contexto internacional y de alguna manera algunos elementos que desde los medios de difusión, que desgraciadamente después de 15 años me parece que la izquierda no ha logrado ponerle los claveles al gato, efectivamente es sería una nueva forma de alguna manera de instalar ese elemento dentro del sistema político, igual como sucedió en el caso de Brasil, ¿no? Con Bolsonaro, y con varios ministerios ocupados por militares y un discurso de carácter esencialmente militarista, a lo cual es una muestra más de alguna manera de los elementos que de alguna manera orientan los discursos y por supuesto también las acciones políticas de un sector de ese en el gobierno, ¿no? En momentos que está la posibilidad, y más que posibilidad, que militares alejados de América del Sur ingresen a América del Sur, le pido a Raúl Olivera del Observatorio de Derechos Humanos, Lucy Barburu, una reflexión final en torno a esta serie de temas que estuvo reflexionando en voz alta. Yo creo que la reflexión final mía es el sistema político y aún el gobierno actual, digamos que todavía le queda un año de gobierno, debería tener una agenda parlamentaria donde de alguna manera incorporara algunos elementos, digamos, de cosas que había que corregir. Voy a referirme a uno porque en estos últimos días nos hemos encontrado con dos dictámenes de los tribunales de honor, uno absolviendo al Arcebó y otro condenando a los asesinos de Perrini. Los tribunales de honor de alguna manera es el fortalecimiento de un sector muy especial dentro de la sociedad, que de alguna manera se rige por sus propios elementos y que desafía en los tribunales de honor lo que son los tribunales de la justicia nacional. Entonces yo creo que no estaría mal que el sistema político modificara los tribunales de honor, planteándose que cuando existe una sentencia de condena por los militares, eso no debe ser considerado por los tribunales de honor, sino que de ipso facto debería aplicarse las sanciones que de alguna manera establecen los tribunales de honor cuando llegan a la conclusión de que esa persona violó de alguna manera los aspectos militares, o sea, la realidad del concepto militar. Como que eso fuera un tema de agenda para tenerlo en cuenta.
Yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque no tiene sentido y es una, digamos, de que no es solamente un juzgado de primera instancia, un tribunal de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia llegue a la conclusión de que una persona es responsable de determinados delitos, de desaparición y todo lo demás, después un tribunal de los propios integrantes de esa misma fuerza lo absuelva. Entonces eso me parece que no debería ser objeto de reconsideración, sino que de ipso facto debería tomarse la sentencia del poder del Estado, o sea, del Poder Judicial, como un elemento que determina la pérdida digamos, del Estado militar, que es una de las sanciones que establecen los tribunales de honor. Queda planteado allí tu punto de vista, Raúl. Esperemos que sea tomado. Que sea tomado, está muy bien. Que tengas buena jornada. Bueno, gracias a ustedes también. Está allí Álvaro en los controles, estaba con nosotros conversando en voz alta. ¿Cuántos temas tienen que ver con la situación militar? Raúl Olivera, de la Fundación Lucy Barbur, de Observatorio, preocupado y ocupado por el tema de derechos humanos. Amargueando, un chasqui en el éter. Cuando buscas algo, digitas loquebusco.com. Cuando necesitas algo, digitas loquenecesito.com. Pero cuando querés saber lo que nos pasa, amargueando y punto. Para los uruguayos que andan lejos del paisito, radionacional.com.uy. Y estamos más cerca.